Un saludo muy especial. Una vez más estamos en nuestra cita de los martes, aunque queda grabado para que usted pueda verlo o transferirlo cualquier día. Es muy importante lo que vamos a escuchar hoy. Esto es La fe que obra milagros, segunda parte. Estamos haciéndolo por parte. ¿Qué estoy haciendo en este programa de La fe obra milagros? Compartiendo un testimonio de vivencias, experiencias personales con mi hija Yesarela. En este caso estoy contando el testimonio de mi hija Yesarela. Hago un pequeño resumen. El que lo quiere escuchar completo puede ver la primera parte. Esta es la segunda, pero el pequeño resumen es que a los 14 años le dio un derrame cerebral, estando ella en 10º grado, brillante, ocupando el primer puesto, becada, mucho talento para escribir, para pintar, para hablar en público, dirigirse a un público sin ningún miedo, muy talentosa, y de repente un derrame cerebral fulminante. La vez pasada quedamos en que ya el médico dijo, se la entregamos, porque apareció un personaje, un ángel, no era un humano, apareció y le quitó todas las ondas, le quitó todas las ondas por donde ella pues comía, todas estas, y el doctor comprobó que no las necesitaba. Entonces, hoy voy a continuar porque el milagro continúa. Y quiero dirigirme principalmente a aquellas personas que tienen a su cargo algún familiar, un ser querido, que esté en una condición de discapacidad o algunas limitaciones, o que ya los médicos lo hayan desahuciado. Porque en este caso, ya pues veníamos en el programa pasado, que los médicos la desahuciaron. No le dieron ni 2 días de vida. Y ya aquí, pues en este caso, ya llevábamos 2 meses en la clínica. Hasta que apareció ese ángel, le quitó todo. Los médicos comprobaron el milagro y me la entregaron. Pero aquí vamos, como me la entregaron. Yo tengo toda la historia clínica, tengo los registros, tengo las pruebas, todas. Me entregaron casi un vegetal. Y así pues me la llevé a casa. Una hermana mía me hospedó con la niña. Dios bendiga a mi hermana Leonor y su esposo, que ya está en el cielo, y sus hijas. Me recibieron con la niña, pero ella no se movía, ni siquiera podía hacer sus necesidades fisiológicas. Estaba allí como todo detenido, porque el cerebro manda todo, el cerebro ordena todo, el cerebro es el que mueve todo. Y seguíamos limpiándola con pañitos, se cepillaba con un algodón, y todo era así, hasta que sucedió otro milagro. Pero yo le seguía hablando. Nunca le compré silla de ruedas. Todos me ayudaban a cargarla, porque ella es grande, o sea, es más alta que yo. Y la llevábamos a la clínica para las terapias, la bañábamos con pañitos, algunas veces la llevábamos al baño cargada entre todas en una mecedora. Pero mi fe, como estamos hablando de la fe, mi fe me decía que ella no iba a necesitar silla de ruedas. Por eso prefería pedir ayuda y cargarla. ¿Y qué es la fe? Estamos con base en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y como estamos en consejería pastoral, todo está con base en la Biblia, todo. Y como digo en todos los programas, la Biblia no es para tenerla de lujo en un atril, no es para tenerla bajo el brazo, para que crean que somos creyentes. No, la gente no tiene que creer porque nos vean el libro bajo el brazo. La gente tiene que creer es porque te ve tus acciones, porque tú mismo eres una prueba de que Dios está dentro de ti y que el que está dentro de ti es más poderoso que el que está afuera. Eso se demuestra es con hechos, con fe, con acción. Y así pasamos
Había gente que decía, no, pues vamos a buscar brujos, brujos para que le hagan rezo. Yo dije, no. La Biblia a mí me dice, no consultarás a los hechiceros, no consultarás a los adivinos. Es más, cuando Dios ponía un rey en Israel, en su pueblo, ese rey tenía que alinearse con la palabra de Dios, con la ley de Moisés, y a todos los brujos los sacaban, a todos los hechiceros, porque Dios no comparte su gloria con nadie. O es Dios o es el brujo. Pero hay gente que busca a Dios y buscan el brujo. Buscan que le oren al enfermo en el nombre de Jesucristo y lo oren y todo, y luego van al del brujo que le haga todos sus baños y todas sus aseguranzas. Entonces hay un adulterio allí espiritual. Hay un adulterio. Se tiene a dos señores. Los que trabajan con espíritus y Satanás, y los que trabajan con Dios y el Espíritu Santo. Yo me quedé con Dios y su Espíritu Santo. Y aunque me dijeron que yo era egoísta porque yo no quería a mi hija, si yo la quisiera, ya hubieran buscado personas curiosas que han hecho caminar, que no sé qué. Yo dije, yo confío en Dios. Y me escuchó el Señor. Aparte de eso, había mucha gente orando, apoyándome en oración. Muchos decían, no se va a levantar más nunca. Nunca se va a levantar de ahí. Ella no, cuando ella empezó ya a sentarse, todavía era muda. Y no hablaba, no decía nada. Y ya después, por señas, yo me acuerdo que yo le preguntaba, una niña que después está en 10º grado, que daba discurso en el colegio, una gran oradora, hablaba en público, que hacía obras de teatro, escribía guiones, iba a los eventos culturales de las universidades, colegios, y la aplaudían, decía, esa niña va a ser una gran actriz, esa niña va a ser una gran directora de cine. Todo el mundo decía iba a ser grande por su elocuencia, por su habilidad para hablar en público, para hacer muchas cosas, para escribir cuentos. Ella misma los inventaba y hacía sus cuentos. Y ella misma hacía sus guiones, buscaba a sus actores en el barrio y actuaba, hacía su todo. Ella era directora, era guionista, era actriz, de todo. Y al quedar así, yo le preguntaba, ¿dónde está tu mamá? Y señalaba a todo menos a mí. Y nosotros le preguntábamos, ¿dónde está la nariz? Tócate la nariz. Y hacía así, se tocaba la oreja. Fuerte eso. ¿Dónde tienes la oreja? Se tocaba la boca. Cuando empezó a hablar, tenía en el cerebro un desorden, me dijo los especialistas me decían, eso es como cuando llega un huracán a una casa, se mete y voltea muebles patas arriba y todo lo tira. Y hay que encontrar las cosas que dejó el huracán ese que se metió a la casa. Así le pasó a ella. Ella tiene todo revuelto, toda la información está revuelta, en una terapia fuerte. Entonces le preguntábamos que si había comido. Decía que sí. Y para ayudarla le preguntamos, ¿qué comiste? Y tenía todo revuelto en la cabeza, decía que chancletas, zapatos, tomate, pescado. Y decíamos, ¿te comiste todo eso? Entonces nos reíamos y ella también se reía. Pero ella sabía que estaba equivocándose, pero no podía ordenar nada. Y la llevé a hacer varios exámenes. Yo seguía confiando que el ángel que se me apareció en la clínica me dijo, ella no tiene nada. Y cada vez que yo veía a mi hija así, que no sabía quién era yo, no sabía ubicarse, no estaba la nariz, el ojo. Y cuando empezó con la mano que le funcionaba, que era la izquierda, para que la derecha le quedó inmóvil, ella se metió la cuchara por las orejas, por todas partes, se echaba la comida, menos por la boca. Pero vamos a dejarla que siga comiendo. Más era el reguero que lo que comía. Y algunos me decían, ay, Ada, lo hubiera dejado ir mejor, lo hubieras dejado que descansara en paz. Yo dije que ella no se va a quedar así, porque ella tiene que terminar su bachillerato, que quedó en 10º, y tiene que ir a la universidad. Y teníamos el pensum en la mano, de la Universidad del Magdalena, desde que ella estaba pequeña. Tenía unos 12 años cuando ya teníamos el pensum en la mano, porque ella iba a estudiar cine cuando se graduara de bachillerato. Pero uno piensa una cosa y a veces
pasa lo contrario de lo que uno está pensando. O sea, uno dice, mañana voy, hago esto y esto, y la vida viene y le cambia a uno el rumbo. Pero cuando uno tiene un proyecto claro, cuando uno tiene una fe genuina, cuando uno tiene un objetivo, lo que dice que es la fe, la certeza de lo que se espera. Y yo siempre le dije a ella, y ella también lo creía, que ella iba a estudiar cine. Por eso cuando estaba en UCI, yo le llevaba el volante donde estaba todo el contenido académico de la carrera de cine. Se lo llevaba y decía, mira, aquí está todo lo que tú vas a dar, aquí está todo. Allá te estamos esperando en la universidad, allá está la universidad esperándote, ahí está un pupitre esperándote. Y eso lo mantenía yo, lo manteníamos. Así que ella, así como estaba, yo la llevaba a las obras de teatro a mirar, porque ella debería estar en esas obras, sino que como se enfermó, ya no pudo ir más a actuar. Yo la llevaba para que mirara. Y yo le decía, mira, así eras tú y así vas a estar. Y comenzaba yo a hablarle. En ese caso necesitamos mucho apoyo. Yo tuve el apoyo de mi hija Yamilet, que es psicóloga. Ella estudiaba psicología cuando eso, y toda la psicología que iba aprendiendo la iba aplicando con su hermana. Todo. Personas que ayudaban. De momento empecé yo a mirar, a estudiar más acerca de este tipo de personas que ya los médicos dicen que se va a quedar así, que ya no hay más. Yo le hice todos los exámenes particulares, exámenes muy costosos, con especialistas muy costosos, los pagué con arte, porque uno pues con tanto tiempo sin trabajar, cuidándola a ella en la clínica, no había dinero, pero yo lo pagué con arte. El arte sirve mucho también, es una paga muy bonita, y me la aceptaron. Y le hicieron 6 exámenes de seguido con especialistas. Resultado, todos los 6 especialistas, neurólogos, neuropsicólogos, psiquiatra, fisioterapeuta, todos esos especialistas me dijeron, más nunca la niña va a volver a ser normal como antes. Nunca va a entender nada, nunca va a poder razonar como antes, no va a entender ni las matemáticas, nada. Y me dieron esa cartilla grande. Cuando yo vi todo eso, ella me preguntaba en su lenguaje, porque las mamás siempre entendemos el lenguaje de los bebés desde que nacen. Cuando el niño llora, cualquiera lo oye llorando y ya, pero una mamá sabe si llora es por calor, aunque parece el mismo llanto, o por calor, o por cólicos, o porque quiere berrinche, o porque tiene hambre, o porque tiene sed, o tiene sueño, y uno les discierne el llanto para cada ocasión. Acá, aunque ella no hablaba clarito, ya yo le entendía su lenguaje. Y cuando yo hablaba con ella, ella me respondía, pero yo sabía que no era eso lo que me tenía que decir. ¿Qué pasó? Cuando la doctora me entregó eso, toda esa lista, ella me preguntó, ¿qué le salió? Y yo le mostré la lista. Yo le dije, mira, aquí está la mentira del diablo. Yo le dije, todo esto que dice aquí es mentira del diablo, porque la Biblia dice, Satanás es mentiroso y padre de mentira, y todo lo que él dice es mentira. Entonces le iba leyendo los puntos, y enfrente le ponía una X roja, como que eso es mentira. Eso no lo dijo Dios. Eso no lo dijo Dios, le iba poniendo X, una cantidad de puntos, que ahí la tengo como testimonio, porque yo guardé todas las evidencias de los exámenes, todo, porque estamos haciendo ya el guión de la película. De este testimonio va para una película. Y esos exámenes van a ir incluidos como evidencia de que la película está basada en la vida real, con testimonio, con todo, desde que estuvo en la clínica hasta que salió. Y así que la tarea grande era cómo sacarla adelante esta niña. ¿Cómo sacarla adelante? Usted sabe que en las EPS el ibuprofeno sirve para todo. Para derrame cerebral, para cáncer, para presión, para todo el ibuprofeno. El naproxeno y la misma cosa para todo. Yo no me podía confiar de las clínicas.
busqué médicos particular. Y encontré un gran médico, quiero darle mérito, el crédito a ese doctor, el doctor Nicolás Ferrer. Me dijo, yo se la pongo a caminar. Y doctor, todos la desahuciaron y me dijo, no conocen esta ciencia. Naturista homeopático. Me la oró y dijo, se la pongo a caminar, se la pongo a estudiar y usted no tiene ni que bañarla, ni que peinarla, ni que cambiarla. Es más, ella va para la universidad. Honestamente les digo, mi fe ya estaba como bajando un poquito. A todos llega un momento en que la fe nos baja, porque no vemos resultados. Y todos los médicos me decían lo contrario. Y más estos especialistas, costosísimos, que me decían que no. Pero la fe va por encima. Y yo en medio de mi dolor, yo le ponía una X a todas esas mentiras. Que no iba a volver a entender la matemática, una X. Que no iba a esto, una X roja, con un bolígrafo rojo. Cuando ese doctor me mandó tratamiento para Yasarela, era costoso, eso sí era costoso. Yo entré a trabajar en esos días a una empresa donde me pagaban muy bien. Y todo mi sueldo, lo invertí en tratamiento. A mí no me importaba comprar otras cosas. Pagaba gastos y el tratamiento. Pero esa niña que decían que nunca iba a hablar, que nunca iba a estudiar, que nunca iba a ser normal, esa niña llegó a caminar, a bañarse sola, a cambiarse sola, con una sola mano, con la izquierda, porque la derecha no llegó a recuperarla 100%. La mueve, pero no puede todavía movimientos. Así que la niña fue a estudiar su bachillerato. Y allí pues también quiero reconocer al Colegio Liceo Samario y a sus directivos, que exponiéndole yo el caso, que la niña no entendía nada casi. Le decían algo ahora y a los 5 minutos ya no se acordaba de nada. Los mismos profesores se sentaban con ella cuando no podía ir yo o mi hija mayor a acompañarla. Un profesor sentado en un pupitre ayudando a mi hija a escribir. Y allí se graduó con honores de bachillerato. Cada ratico se caía así, se caía, pero había que soltarla. Ahí quiero dirigirme a las personas que tienen familiares o seres queridos en condición de discapacidad. Yo le digo capacidades extraordinarias. Que no le tengan lástima. No le tengan lástima porque eso es cavarle más la tumba. Eso es hacerlo sentir peor todavía. Ellos necesitan sentirse útiles. Ellos necesitan que se les dé esperanza. Ellos necesitan saber que todavía pueden hacer mucho, porque la fuerza está dentro. Cuando tú le activas la fuerza a esa persona, ya sea que estás cuidando a un abuelito, que estés cuidando a cualquier persona que tenga condición especial, y le tienes lástima y todo se lo haces, pobrecito y pobrecito, lo están matando lentamente. Algunos me juzgaron mal, qué mamá tan cruel, porque yo empecé a mandarla sola al colegio y se caía, sí se caía porque no tenía todavía equilibrio, pero alguien en la calle la levantaba. Después la puse a coger busetas. ¿Sabes cómo manejan esos buses públicos? Yo la ponía, yo decía, yo tengo que arriesgarme a que ella se enfrente al mundo, para que coja equilibrio. Yo sé que siempre van a ayudarla. En la universidad cuando entró, el primer día la acompañó una persona por el examen de admisión y ella no pasó. Ella dijo, yo quiero el cine, no lo que me tocó, sino cine. Y después fue sola. Y cuando fue sola a hacer el examen de admisión, lo pasó sobrado. Entró a estudiar cine. Cuando yo le ayudaba en la casa a hacer las tareas, y estábamos estudiando, por ejemplo, historia del cine, yo le explicaba todo el día, le explicaba. Y en la tarde, cuando ya terminábamos la clase, yo le preguntaba, ¿qué te acuerdas de todo lo que explicamos con dibujito, con todo? Y me dijo, nada, no me acuerdo de nada. Yo lloraba para adentro, pero delante de ella nunca lloré, nunca. Porque es demostrarle que yo también estoy quebrada, que yo también estoy débil. Entonces imagínate, un ciego guiando a otro ciego.
y un llorón ayudando a otro llorón, una persona en el piso ayudando a la que está en el piso. No, hay que ser fuerte. Y yo decía, no importa, vamos para adelante, vamos para adelante. A veces me llamaban y me decían, señora Daluz, la niña se cayó en la universidad, se cayó en las escaleras. Y yo, bueno, levántenla. No, que mire que está mal, llévenla al consultorio médico, en la universidad hay consultorio médico. Porque yo tenía que trabajar para poder pagarle a ella todo el tratamiento médico y pagar mis gastos. La medicina era costosa, se llevaba todo el sueldo mío. Tenía que trabajar mucho para poder pagar el resto de gastos. A veces la acompañaba yo a la universidad, a veces la acompañaba a mi hija mayor y a veces la universidad le colocaba un ayudante. Y agradezco mucho a unos amigos que están allá que están trabajando en el área de desarrollo estudiantil, en todo lo que es la parte de inclusión. Ellos me dieron mucho apoyo a mi hija Yesarela en esa universidad. ¿Qué pasó? Yo me sentaba con ella en el pupitre, en la carrera de cine. Entonces yo digo que yo hice 2 carreras, la mía de artes plásticas y la de cine y audiovisual con Yesarela. Y la hice gratis porque yo iba a acompañarla. Nos graduamos, pero el diploma se lo dieron a ella, porque ella la que estaba estudiando cine, pero como el cine es arte, y yo me había graduado ya de artes plásticas en Bellas Artes en Barranquilla, acá hice la de cine. Y ahorita mismo, Yesarela ya tiene el título realizadora de cine y audiovisuales Universidad del Magdalena. Se graduó hace 5 años. Yesarela montó la empresa conmigo, ella es mi mano derecha en la empresa Casa del Arte Adaluz Ballesta, porque yo dejé todos los empleos que tenía para dedicarme a mi hija, no a cuidarla ahí a compañitos tibios, era a formarla. Porque algo que tenemos que entender, las madres cuidadoras, los padres, es que el estuche es el estuche, el contenido o la esencia está adentro. Esa es la verdadera esencia, la fuerza está adentro. Y con lástima no vas a recuperar a esa persona. Yo tengo testimonio de personas que han vivido o han muerto, depende cómo lo trate el familiar. Por ejemplo, hay abuelitos que se mueren antes de tiempo, porque los hijos o los nietos ya no lo dejan hacer nada. No lo dejan barrer, no los dejan hacer un café, no los dejan cocinar, no los dejan mover una silla, no los dejan arreglar la cama, no los dejan hacer nada. En otras palabras, le compran el cajón las 4 velas. Le están diciendo eso en otras palabras, usted está muerto, usted no sirve. Yo siempre he dicho a los abuelos no los maten antes de tiempo. Pónganlo a cocinar, pónganlo a darle consejos, charla a jóvenes. Pónganlos a hacer algo en la casa para que sus días se extiendan más mientras que Dios dispone. Hubo un testimonio que yo encontré en uno de los tantos libros, me gusta leer mucho, y no novelas, sino leer libros de superación personal, de testimonio y de personas expertas. Dice que había un señor de la tercera edad, él se había pensionado, en ese tiempo se había pensionado. En su vida pues laboral era muy activo, en su vida joven muy activo, crió hijos, mantuvo un hogar. Cuando se pensionó, los hijos empezaron a decir, quédese quieto, usted para eso trabajó ya, para eso trabajó. Y le daban todos los lujos con su sueldo. Pero el señor empezó a morir lentamente. Entonces empezó problema de riñón, problema de páncreas, problema del corazón, problema de presión arterial, problema de esto. Todos, cuando trabajaba no tenía nada de eso. Apenas se pensionó, empezaron todos y un médico lo mandaba a otro. Entonces ya no era una pastilla, sino 2, 3, 4, 5 pastillas. Se llevó a la farmacia para su casa. Y cuando estaba ya muriendo, buscaron a su pastor para que el pastor les diera los santos óleos, lo que dicen, bueno, los católicos también llaman a los curas. Acá, pues como era cristiano, llamaron al pastor, para que el pastor lo despidiera, lo orara. Pero el pastor era psicólogo y no fue a despedirlo. ¿Quién dijo que usted se va a ir? ¿No ves que la iglesia creció tanto que necesitamos un contador? Y usted es el mejor contador. Tanto así que se pensionó de ese trabajo tan excelente. Ahora la iglesia lo necesita. Con tanta trayectoria, tanta experiencia, ¿cómo es que usted nos va a dejar la iglesia tirada así? Necesitamos que en una semana esté con nosotros. Porque la iglesia está creciendo y necesitamos un contador que nos ayude.
Y él no podía creerlo. La sorpresa fue que los médicos encontraron que ese señor se iba recuperando. Se iba recuperando. En la semana se le bajó el ritmo cardíaco que tenía elevado, la presión normalizó. En la semana todos esos achaques se fueron, empezó a comer, a dormir bien. De modo que después de la semana ya estaba trabajando en la iglesia y duró 15 años más. Y eso lo leí, que ese pastor psicólogo habla de esto. Si tú quieres que tu ser querido, ya sea niño, joven, adolescente, abuelitos, esté a tu cargo, no les tengas lástima, porque la lástima lo acaba, lo mata. Por eso me gané un poquito la mala fama de mala mamá, porque yo a Isabela la puse a lavar con una sola mano. Y mi hija mayor le compré una lavadora especial, esas que secan y avisan cuando ya, todo eso para que ella se sintiera. Es más, le dije, toda la ropa de la casa la vas a lavar. Y después la enseñé a ir al mercado, a hacer compra. ¿Y cómo hacía si nomás usaba una sola mano porque la otra no le funciona? La misma gente se encargaba de abrirle la bolsa y entrarle allí. Luego la llevé a un banco para que ella aprendiera cómo se abre una cuenta bancaria, cómo sacar dinero, cómo pagar, todo eso la enseñé. Fue un trabajo que yo hice como cuidadora, porque si le hago bien a ella, me lo hago a mí. ¿Por qué? Porque la voy liberando, la voy soltando y me queda más tiempo a mí, más espacio a mí para yo como madre seguir creciendo. Pero hay padres o madres que se estancan en el tiempo porque a sus hijos les da lástima, les da pesar formarlos para que ellos se superen y puedan salir de esa crisis. Recuerden, el estuche fue lo que se averió. La esencia y el poder está adentro. Yesarela hoy tiene sus ingresos propios. Ella no le trabaja a nadie. Ella es mi socia en Casa del Arte. Y es la que me lleva toda la contabilidad. Me lleva todo el programa, toda la publicidad que Casa del Arte hace y que hacemos en estos programas. Todo esto lo edita ella y ella tiene sus propios ingresos. Si Dios me recoge, aunque yo sé que voy a durar mucho más, pero si en caso Dios me recoge antes del tiempo que yo crea, no me da lástima dejar a mi hija, porque no dejo una carga, no dejo una pobrecita discapacitada, que solamente la mamá la cuidaba, no, ya ella puede estar sola, porque se paga sus propios gastos. ¿Recuperó la mano? No, todavía tiene inconveniente en la mano, en el pie y en el habla, pero por eso agradezco mucho a la Universidad Magdalena, donde le enseñaron a buscar unas aplicaciones por internet, donde ella puede hablar y escuchar, y todo lo hace ahora la inteligencia artificial, hace muchas cosas. Entonces, queridos oidores que hoy están escuchando esto, la fe es acción. Yo no me puse nomás a creerle a Dios y arrodillada y a llorar, no. Ni ando con callos en la rodilla llorando, yo sí oro, pero la fe sin obra es muerta. Si yo tengo fe, que Dios está conmigo, que me da la fuerza, que tengo que actuar. Tengo que actuar. Y todo lo que yo he hecho está aquí, en la Biblia. Todo lo que he hecho con Yesarela, y le he enseñado esa fe a ella. Le he enseñado esa fe, que siga creyendo. Y ella es fuerte. Ella es muy fuerte, tiene una fe poderosa. Eso hacen que le dio el derrame cerebral hace 16 años. Y nunca más ha estado hospitalizada. Yo sigo creciendo como artista, como pastora, como mujer, como profesional, como líder. Sigo creciendo, porque la tarea que hice, la hice incluso en contra de la ciencia médica, porque la mayoría de médicos, digo que el 99% me dijo, ella más nunca vuelve a hablar o vuelve a ser funcional. Póngala en un colegio especial. Y yo visité como 3 o 4 colegios especiales. Y cuando yo veía todos esos niños que las mamás lo llevaron allá, yo dije, yo a mi hija no la voy a traer acá porque la voy a retrasar, o sea, la voy a empujar más al fondo. No, la voy a enseñar yo en la casa. Y en la casa nos pusimos la tarea. Y luego fuimos al colegio con ella. Y luego fuimos a la universidad con ella. Hoy es profesional.
hoy es empresaria, hoy es una realizadora audiovisual, hoy es totalmente funcional. Entonces, esta es la segunda parte que te quería contar, la fe que obra milagros. Y tengo todos los testimonios, todas las evidencias donde los médicos me dijeron nunca, porque ella quedó con discapacidad múltiple. Hay gente que nada más tiene la del habla, que de pronto los ojos, que de pronto un brazo, una pierna, múltiple. Por eso nadie podía creer que Yesarela podía volver a recuperar sus funciones. Nadie, ni siquiera los especialistas. Y no estaba preparada. Totalmente, lo digo, la universidad no estaba preparada para ese tipo de discapacidad múltiple. Por eso me permitían a mí acompañarla. Y yo me sentaba con ella, no me sacaban. Y yo disfrutaba esas clases porque era de arte, era de cine. Y ver a mi hija ahí. Y el día que se graduó, yo tenía la felicidad más grande del mundo. Porque eso que estaba viendo el día que le entregaron el diploma de cine audiovisual, yo se lo decía a ella cuando estaba en coma, que se estaba muriendo, con mucha sangre en el cerebro, hidrocefalia. El médico decía, ya no vive, no vive. Y yo le decía que íbamos a estar en el grado juntas, que íbamos a estar en ese grado recibiendo el título realizadora audiovisual. Por eso cuando se graduó, yo estaba recordando todo lo que mis palabras le decían a ella cuando estaba en un coma profundo, sin esperanza de la ciencia médica, pero con la fe puesta en Dios, que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí mismo en el mismo libro de Hebreo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, no sueltes, no desmayes, porque eso es la fe. Confía. Y si pones tu fe en Jesús, el autor y consumador de la fe, no quedarás avergonzado. Hoy te estoy hablando de una evidencia vivida que mucha gente conoce a Yesarela. Búscala en las redes sociales, Yesarela Prieto, esa es ella. Y búscame a Daluz Ballesta, busca Casa del Arte, ahí estamos. Este testimonio es real, no puedo callármelo, porque las cosas que Dios hace hay que divulgarlas, hay que predicarlas para que mucha gente que está perdiendo la fe y la esperanza la recuperen otra vez, porque Dios no se ha muerto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Dios que me dio esa fe y me la sigue dando y esa fuerza, es el mismo que te la da a ti para que continúes adelante y no te rindas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo martes.